Gracias, presidente. Aquí se ha hecho una especie de síntesis de la historia de los últimos 25 a 30 años en el país. Se han dicho cosas, pero se han omitido otras. Tenemos que recordar que esta etapa más dura de violencia empezó paradójicamente a mediados del año 1985-84, cuando se creó, entre otras cosas, la Unión Patriótica. Y vinieron todos los hechos del 84 y 85, a los cuales algunos han hecho referencia, y que a mí me costaron, pues, hablar como hablo ahora, claritico. Una granada, cuando era yo el negociador del M-19 con el gobierno del presidente Betancourt, me costó la pierna izquierda y hablar literalmente a media lengua. Y desde ese momento empezó una etapa que aún no termina completamente en la historia de este país. Y es bueno precisar detalles. En la segunda mitad de los 80 especialmente, empezaron a matar a los miembros de la Unión Patriótica, partido que había sido formado por las FARC al calor de esas conversaciones que hicieron con el gobierno de Betancourt. Y los empezaron a matar con una acusación que yo oí repetida: la combinación simultánea de todas las formas de lucha. La combinación simultánea de todas las formas de lucha, que es la combinación de la lucha armada, la lucha social, la lucha política, evidentemente era real en Colombia. Era parte de la estrategia del Partido Comunista. Es más, en los años 70 se decía por parte de ellos: guerrilla en el campo, sindicatos y partidos en las ciudades. Combinemos las formas de lucha. Y las combinaron en los 70 y las combinaron en el 80, no cabe duda. Pero no es la única parte del mundo donde se combinaron las formas de lucha. Recuerdo dos países más donde se combinaron las formas de lucha: Irlanda del Norte y España. En Irlanda del Norte existió el Ejército Republicano Irlandés y el Sinn Féin como partido político. Y en España existía Harry Batasuna, o Harry Batasuna como se llamaba el partido, y en la ETA. ¿Cómo trataron esto en la Gran Bretaña y en España? Judicializando a los miembros de los partidos que tenían combinación de forma de lucha o vínculos con grupos armados al margen de la ley. Es más, la señora Thatcher, de la extrema derecha británica, durísima la señora Thatcher, metió presos a centenares de miembros de lo que ella consideraba que eran partidos políticos ligados al ejército republicano irlandés en Irlanda, y los llevó a Londres y los metió presos en cárceles británicas, en cárceles inglesas. En España llegaron a la ilegalización de partidos políticos que se demostraba que tenían vínculos con los grupos armados. En Colombia no judicializaron, no ilegalizaron, sino que asesinaron. Decidieron sistemáticamente matar a todos los que consideraban, probablemente ciertas las consideraciones, que tenían vínculos con las FARC que correspondían a la lógica de la combinación de las formas de lucha. Y asistimos entonces a la muerte de senadores, de representantes, de diputados, de concejales, de alcaldes, de todo tipo de personas, por el delito de ser de un partido que tenía vínculos con un grupo armado ilegal. Si ese es el delito, tenían que haberlos judicializado y metidos presos, pero no. Empezó un aniquilamiento sistemático de todo un grupo político, acusándolo de combinación de las formas de lucha. Algunos seguramente las tenían, otros no. Pero eso le dio un sello a la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 en Colombia. Y eso causó la muerte del papá de Iván Cepeda. Es la acusación de que combinaba todas las formas de lucha.
Repito, debería de haberlos judicializado, haber hecho un proceso judicial, haber demostrado que había vínculos con los grupos armados ilegales y haberlos metido presos. Pero no, de ninguna manera, haber aceptado que esas muertes eran muertes que eran entendibles porque estaban ligados de algún modo con una fuerza armada ilegal como las FARC. Pero ese fenómeno de la segunda mitad de los 80s de pronto se encontró con un elemento distinto, mucho más grave en ese momento, que fue el deseo de desestabilización o la decisión de desestabilización de la democracia colombiana por parte del cartel de Medellín. ¿En qué país del mundo una fuerza ilegal, mafiosa, delincuencial, mata 3 candidatos presidenciales en 8 meses? El único país del mundo que yo conozco es Colombia. Mataron a Luis Carlos Galán, después mataron a Bernardo Jaramillo y después mataron a Carlos Pizarro. Y los mató el cartel de Medellín. Sobre esto se han hecho historias nuevas por televisión que no son historias reales. El cartel de Medellín eran Pablo Escobar, era el mexicano Rodríguez Gacha, era Fidel Castaño y su hermano menor Carlos. Esos eran los jefes grandes del cartel de Medellín que estaban unidos. Y ese cartel de Medellín decidió desestabilizar la democracia de este país. Nosotros coincidimos con la firma de la paz con ese momento tan terrible. Y recuerdo que yo, que fui candidato presidencial en 1990 por tener la candidatura de Carlos Pizarro, al igual que César Gaviria, al igual que Álvaro Gómez, al igual que Rodrigo Lloreda, en el 90 tuvimos que hacer la campaña durante los últimos 45 días encerrados en la casa sin salir una sola vez a hacer un acto de campaña. Porque el que salía lo mataban, sencillamente lo mataban. También mataron obviamente un montón de gente más, entre ellos el papá del representante de la Cámara Lara que estaba a hacer su intervención. Y eso generó una situación completamente nueva. Mire, en el 85, cuando yo había sido el cabeza de la negociación del M-19, andaba con una mano atrás y otra adelante. Me fui donde el ministro de gobierno: oye, aunque sea un revolvercito para cuidarme. ¡Hala, vete allá a ver si te lo venden en la brillada! Esa fue la respuesta del señor ministro de gobierno de la época. Cuando ya empezaron a matar candidatos y a matar ministros, entonces empezó todo lo de los sistemas de protección que todavía hoy sigue existiendo en el país. En ese momento se llegó, durante el primer periodo de la presidencia de César Gaviria, a que Pablo Escobar se entregara y se fuera a la cárcel de la Catedral en Envigado. ¿Dónde era? En Envigado. Y ahí Escobar cometió un error que le costó la vida. Por temas de negocios, de narcotráfico, mató a 4 de sus socios. 2 hermanos Moncada y 2 hermanos Fuentes de la Estrada, ese era el apellido de los otros. Galeano y los Moncada. Y al matar a esos 4, que los mató dentro de la cárcel allí en la catedral y se escapó esa noche, dividió el cartel de Medellín. Una parte del cartel de Medellín, entre ellos, encabezado por Fidel Castaño y Carlos Castaño, se unió con Don Berna y con otros y formaron los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y esos Pepes se aliaron con quienes, con la DEA, con la CIA, con el Estado, con el establecimiento colombiano y con el cartel de Cali para perseguir a Pablo Escobar. Así es la historia real. Hasta ese momento, los hermanos Castaño
perseguir al cartel de Cali. Y los del cartel de Cali no hicieron resistencia armada, los cogieron presos y los extraditaron, y allá están los miembros del cartel de Cali pagando penas en Estados Unidos una vez fueron extraditados. Una vez terminaron con el cartel de Cali, ¿qué pasa? El enemigo se volvieron las FARC. Las FARC habían acumulado fuerzas durante muchísimos años. Con el comienzo del gobierno de Ernesto Samper lanzaron una ofensiva muy grande. Una ofensiva que llegó a tener más de 330 municipios sin presencia de fuerza pública. Y entonces los mismos que habían estado en el cartel de Medellín, que después habían formado los Pepes, que después se habían aliado contra el cartel de Cali, se volvieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Y claro, se unieron con otros sectores que se metieron a todo este proceso de enfrentamiento de las FARC. Y el enemigo de todos, incluyendo el establecimiento de este país, se convirtió, ese enemigo eran las FARC. Y así llegamos al intento de negociación del Tahuán, que salió mal, pero evidentemente desde el comienzo del gobierno de Andrés Pastrana Arango, porque durante los 4 años en que el doctor Serpa fue ministro del Interior y estuvo en el presidente Samper, los Estados Unidos no movió un dedo para ayudarle al país en ese enfrentamiento con las FARC, excepto lo que hacían las agencias de inteligencia ligadas a todo este paquete de lo que se llamaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Con la llegada de Andrés Pastrana empezó una reingeniería de la fuerza pública, el Plan Colombia, la ayuda norteamericana, se hizo una reingeniería del ejército, de la policía, cambiaron las comunicaciones, llegaron soldados profesionales que no había, antes eran soldados de servicio militar obligatorio, y empezó toda una transformación del Estado colombiano. Y mis queridos compañeros del Senado, ya entonces las autodefensas se volvieron innecesarias. Ya no eran necesarias para enfrentar a las FARC. Esas autodefensas, a punta de terror, con apoyo de sectores del Estado, porque en todo esto estaban ligadas con el Estado y con el establecimiento, le habían dado territorios muy grandes a la guerrilla. Urabá, los expulsaron de Urabá. Los expulsaron de la zona del Magdalena Medio, los expulsaron de áreas de la Sierra Nevada, del Perijá, de medio país. Sacaron a las FARC a punta de terror, con la complacencia del establecimiento colombiano, con la cooperación de sectores del establecimiento colombiano. Por eso, no me extraña que muchas de las acusaciones que se han hecho en este debate sean ciertas. Lo que pasa es que no es correcto atribuir esta responsabilidad a una persona. Evidentemente no es una sola persona, es muchas personas del establecimiento colombiano. Mire, acaba de salir un informe de la fundación holandesa Paz Christi que demuestra sin duda alguna que la Drummond organizó un grupo paramilitar para vigilar su carrilera y sus instalaciones en la zona del Cesar, pagado por la Drummond, por la compañía transnacional Drummond. Y ahí está el informe de Paz Christi, acabo de leerlo, con todo tipo de información que uno no puede decir sino que es cierta, con confesiones de contratistas de la compañía que mostraron de qué manera servían de tránsito para pagarle a estos grupos. O sea, el establecimiento colombiano decidió, después de los éxitos contra Escobar y contra el cartel de Cali, que había que mantener esa unidad, respaldando grupos armados y haciendo justicia con mano propia, consiguieran mucho más resultados que los estaba o podía conseguir las instituciones estatales. Cuando el presidente Samper estuvo gobernando después de todo el lío del proceso 8000, evidentemente además se produjo prácticamente una división al interior de las fuerzas militares. Había sectores de las fuerzas militares que querían que el presidente saliera del poder y otros que lo defendieron. Y en esa puja tremenda probablemente se encuentra la explicación de la muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Cuando todo eso se dio,
Cuando vino una unificación de nuevo de las instituciones estatales, vino el Plan Colombia, se fortaleció y se hizo la ingeniería en esos 4 años al ejército y las fuerzas militares y la fuerza pública colombiana, ya las autodefensas dejaron de ser necesarias. Y uno de los hombres que más influyó en que se sentaran a negociar fue Carlos Castaño. Castaño decía, así como fuimos útiles contra Escobar unidos al cartel de Cali, y después descartamos al cartel de Cali y conseguimos que el cartel de Cali fuera el próximo objetivo. Y después del cartel de Cali fueran las FARC, ahora ya no nos necesitan, negociemos nuestra desmovilización. Por eso, doctor Rangel, no es que los grandes éxitos sean atribuibles a que llegó el presidente Uribe a la presidencia. Simplemente los señores dijeron, busquemos una solución, porque ya nos volvimos innecesarios y vamos a hacer el próximo objetivo, como había sido cambiante el objetivo a lo largo de los años anteriores. Y entonces vino ese proceso con todas sus dificultades, donde empezaron unos, después fueron creciendo otros, donde se vendieron frentes, se crearon frentes ficticios para desmovilizar más y conseguir beneficios y todo lo que hemos conocido. Pero esa es la historia. Yo sí creo que muchas de las acusaciones, repito, son ciertas, pero hay muchísimas más. Si vamos a hacer un debate bien hecho sobre el paramilitarismo en este país, porque era una decisión de muchos sectores del establecimiento, que venían desde hacía rato. Ya se ha discutido y se ha mostrado muchas veces quién permitió la entrada de Jair Klein a entrenar autodefensas de Puerto Boyacá. O sea, aquí había una decisión de muchos sectores del establecimiento de que esto avanzara. Posteriormente a eso, ya viene el Estado actuando contra las FARC y evidentemente consiguiendo resultados. Y esos años son conocidos como los años de la seguridad democrática, en que pasamos de tener 20 o 30.000 guerrilleros a una cifra que ya está por debajo de 7 o 8.000. Y esa es la hora en la cual vale y tiene sentido intentar una negociación de paz. Y esa es la discusión. Pero yo sí creo que no mirar la historia de conjunto y no mirar todo lo que ha sucedido es hacer una mirada parcial que puede ser o tener elementos ciertos, pero te deja por fuera lo que realmente sucedió en la historia de este país en los últimos años. Creo yo que, sin duda, hay que tomar en consideración algunas afirmaciones que hizo ahora hace poco Jorge Enrique Robledo. El debate entre sectores del establecimiento no puede ocultar las responsabilidades que tiene mucha más gente en todo lo sucedido. No puede polarizar el país como se polarizó en el pasado entre fuerzas hegemonizadas por los que han dominado y controlado este país a lo largo de su historia. Es esencial entender que Colombia necesita ahora ponerle fin a este conflicto, y en eso no tenemos la menor duda. Votamos por Juan Manuel Santos porque hay una esperanza de que este conflicto termine con toda su descomposición. Sentimos que las FARC ya no son las FARC de hace 15 años, que las FARC han entendido ya a fuerza de realidades y de golpes que no pueden ganar y que tienen que negociar y que tienen que aceptar concesiones razonables y que tienen que hacer concesiones ellos mismos. Y creemos que ese proceso de paz hay que apoyarlo y por eso estamos aquí apoyándolo. Pero lo que tiene que seguir después es ponerle fin a toda esa combinación de sectores institucionales y extrainstitucionales que sigue operando de alguna manera, porque ha sido lo que ha sucedido en los últimos 30 años en este país con mucha intensidad. Esperamos que esto sea el final de esta negra noche de la historia de Colombia, que sea el final de esta generación a la que yo pertenecí, de la que hice parte, donde actué para que nuestros hijos puedan vivir en un país distinto.
al que nosotros construimos en estas últimas 30, 40 años. Yo sí creo que aquí necesitamos menos arrogancia todos. Aquí necesitamos menos derecho a sentirnos los únicos con la capacidad de tener la verdad. A mí sí me gustaría enormemente que en un momento dado de la historia pidiéramos perdón, porque aquí, como en la Biblia, como en el tema de la Magdalena, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No veamos solamente el pecado en el otro, veámoslo en cada una de las actuaciones nuestras. Y tengamos la grandeza y la generosidad con la historia de este país de pedir perdón para empezar a construir una patria distinta para todos. Muchas gracias.